mañana vimos algunos avances metodológicos para lo que es el análisis econométrico de transmisión de precios. De ahí salieron algunas recomendaciones interesantes, algunas tienen que ver con la importancia de poder desarrollar bases de datos que eventualmente nos permitan utilizar modelos específicos para analizar estas fallas del mercado. Posteriormente vimos la utilización y la aplicación de diferentes modelos al análisis de casos específicos. Vimos el caso de la leche en Panamá, vimos el caso de 3 commodities en diferentes países latinoamericanos, y el día de hoy el objetivo es comenzar a profundizar en eventuales implicaciones de políticas que pueden tener estas fallas del mercado y alternativas para poder eventualmente corregir parte de estas fallas. En este sentido, mi interés es presentar una propuesta de cómo empíricamente, combinando diferentes tipos de métodos de investigación, se podría avanzar hacia el objetivo de el diseño de recomendaciones de políticas. Este proceso, basado un poco en trabajos que se han hecho, tratando de combinar métodos cuantitativos y cualitativos, principalmente para el análisis de pobreza y de manera muy específica en lo que ha sido el análisis de encuestas de hogares, lo han denominado algunos investigadores como Q-Square Approaches. Este es un proceso que todavía está en fase de construcción. Yo lo que quiero presentar es algunas ideas preliminares de cómo se podrían ir integrando estas metodologías, y les agradecería sus comentarios en cómo ven estos enfoques que se están proponiendo. Un primer paso en estos análisis tiene que ver con la parte econométrica, que fue la que vimos ayer. Un segundo paso tiene que ver con la parte institucional, y un tercer paso en cómo integrar estos aspectos. De ahí que esta presentación se llame Price Transmission Towards an Institutional Approach. Es decir, el interés es ver cómo comenzamos a abordar esa segunda fase. De manera muy resumida, el problema que nosotros estamos teniendo en la región es que el diseño de políticas posiblemente no está respondiendo a la complejidad de los problemas. Y sin querer especular sobre las fallas que pueden tener ciertas metodologías, me gustaría poder citar a un grupo de investigadores que han venido trabajando en el tema de econometría, quienes resaltan los problemas que pueden estar teniendo diferentes modelos econométricos a la hora de desarrollar o traducir los resultados en recomendaciones de políticas. Por ejemplo, vemos que en lo que ha sido análisis de transmisión de precios, poca atención se le ha puesto a lo que es la interpretación de los resultados. Es decir, muchas veces nos quedamos con el parámetro, pero poco se profundiza en qué significa en verdad ese parámetro. También vemos que muchas veces estos resultados no profundizan suficiente en si la transmisión incompleta está debido a costos de transacción, intervenciones de política, concentración del mercado. Otros investigadores como Conforti señalan de que el tema de transmisión de precios se ha concentrado principalmente en constatar la evidencia a través de métodos econométricos, más que a tratar de identificar las causas estructurales de los problemas. En este sentido, creo que existe una motivación bastante válida para comenzar a analizar otras alternativas que permitan complementar estos métodos que ya hemos visto. Me gustaría utilizar esta tabla de Rashid y Minot, en donde ellos hacen un análisis de diferentes tipos de modelos y tratan de ver cuáles de estos modelos eventualmente nos permiten analizar las causas estructurales de los problemas, y como vemos en la última línea de una manera muy resumida, pero que nos presenta claramente un punto de justificación, ninguno de los modelos econométricos nos permiten identificar cuáles son las causas estructurales de estos problemas. En este sentido, como lo mencionaba al inicio, el objetivo de esta propuesta es ver cómo comenzamos a integrar
dos áreas de investigación que epistemológicamente han estado separadas, que es la investigación cuantitativa y cualitativa. Una más asociada a métodos económicos, econométricos, y otra más asociada al tema de ciencias sociales. Creemos que la investigación cualitativa en el análisis económico o econométrico se ha visto más como algo lógico, algo de common sense, de decir, bueno, estamos analizando un mercado, hombre, tienes que entender un poco de qué se trata ese mercado. Pero eso es una pregunta muy general, porque son varias las preguntas que cada uno de los investigadores se puede plantear a la hora de analizar ese mercado. Entonces el interés es comenzar a acotar preguntas mínimas que se deberían de considerar antes de comenzar a realizar un análisis de transmisión de precios. Es decir, tenemos que conocer cuál es el nivel de concentración, sí, no, por qué. Entonces identificar una serie de preguntas claves que nos permiten un poco homogenizar la discusión. No que a un investigador le pareció que era suficiente con describir la cadena, a otro le pareció que tal vez, hombre, la cadena no es importante describirla, vamos a tratar más de hablar de los volúmenes de producción y comercio, es decir, tratar de homogenizar algunos factores mínimos que permitan eventualmente explicar esa falla del mercado. Y aquí es un punto interesante porque uno comienza a revisar la literatura y encuentra en enfoques institucionales, desde Williamson, una serie de enfoques. Por el otro lado, si te vas hacia la parte de competitividad y ves a Porter, encuentras otros, entonces dice uno, bueno, ¿por qué camino seguir? Tal vez no sea el uno o el otro, sino una combinación de estos métodos. Entonces este segundo esfuerzo tiene como objetivo el comenzar a identificar de lo que se ha hecho el Market Structure Analysis, cuáles serían esas preguntas fundamentales que nosotros o que los investigadores esperarían que estuvieran en un planteamiento de análisis de precios antes de iniciar el análisis. Algo bastante subjetivo, pero yo creo que puede servir a la hora de plantear una propuesta orientada o que tenga como objetivo el tema de recomendaciones de políticas. Como yo lo venía mencionando, entonces me parece que esto solo de manera estructural se puede ver en tres pasos. Uno, el análisis econométrico de transmisión de precios, otro, el análisis institucional y otro, la combinación de estos dos. Acá puede haber una pregunta y decir, hombre, ¿por qué no iniciar con el análisis institucional? ¿Por qué no iniciar con una descripción general del mercado? Lo cual puede tener bastante lógica. La experiencia que yo he tenido es que cuando partimos del análisis econométrico, de una vez nos permite identificar posibles problemas que podríamos solucionar a través del análisis cualitativo. Lo estábamos viendo ayer con las series de datos, posibles cambios estructurales, posibles efectos que políticas hayan tenido, de manera que cuando avancemos en el análisis institucional sea mucho más enfocado a responder esas dudas que nos han aparecido en el análisis econométrico. Es decir, ajustar el análisis institucional a unas hipótesis muy específicas, tratando de evitar terminar con un análisis descriptivo que el resultado sea lo que ya conocemos, y es que el mercado no, o que las fallas por las cuales los precios no se transmiten es concentración del poder, altos costos de transacción, pobre infraestructura. Creo que es lo contrario, creo que es partir de esas hipótesis, tratar de, a través de los análisis econométricos, sustentar empíricamente que efectivamente existen fallas, y a través de la investigación cualitativa, documentarnos en las causas estructurales que están detrás de estas fallas. Resumiendo lo que nosotros vimos ayer, podríamos de cierta manera decir, estas flechas no van en orden, pero nos plantean tal vez los 6 métodos que ayer se discutieron, tal vez falta 1 o 2 métodos ahí que mencionó Stephen, pero bueno, principalmente podríamos decir que esta es la estructura metodológica que nos permite principalmente obtener 3 tipos de resultados, tal vez otro se mencionó ayer que no está ahí incluido. Entonces diríamos que la primera parte principalmente nos debería permitir decir con propiedad cuál es el nivel de transmisión, cuál es en términos de magnitud, velocidad y simetría. Esto porque estamos hablando y el objetivo es resolver un problema que tiene que ver con la transparencia y la transmisión. No estamos planteando una investigación que trata de resolver todos los problemas del mercado, sino específicamente este. Entonces, para mí, ese podría ser el punto de partida, es decir, tener evidencias claras de cuáles son los indicadores para cada uno de estos factores. Segundo, y aquí esto es algo bastante preliminar,
es comenzar con este análisis institucional en donde yo he identificado, o bueno, se ha identificado tres posibles áreas de interés. Una, comenzando con una descripción del mercado, lo cual podría estar en función de la estructura del mercado, el nivel de concentración, la política de precios, los volúmenes de comercio y producción, por poner algunas ideas. La otra parte que tiene que ver ya con la formación del precio, en donde podríamos estar tratando de ver con mayor nivel de precisión cuáles son los factores que determinan la formación de precio a nivel de productor, mayorista, procesador, minorista y consumidor. Y finalmente, cuáles son las causas estructurales de esos problemas, partiendo de algunas hipótesis que ya la literatura nos señala y contribuyendo a la discusión científica, identificando otras posibles causas que no hayan sido resaltadas por la literatura. Entonces estamos principalmente partiendo del análisis específico de problemas relacionados a la concentración del poder, costos diferenciales de ajuste, altos costos de transacción, información imperfecta, diferentes elasticidades de precio a diferentes niveles de la cadena y presencia de productos rápidamente perecibles. Un poco lo que trata de hacer este enfoque, si nosotros vemos de manera independiente las ventajas y desventajas, las debilidades en rojo, las fortalezas en verde, algunas de estos dos tipos de análisis, y vemos, por ejemplo, que en los análisis de series de tiempo perdemos información que no es cuantificable, las series de tiempo no nos dicen qué pasó, por qué se recogió de esta manera, qué hay detrás de esto. También sabemos que principalmente en la región existen problemas de recolección de información, muchas veces tenemos un dato pero no sabemos a ciencia cierta qué ese dato significa, cómo fue recogido, cuál es el nivel de certidumbre que tenemos con ese dato, y eso se nos convierte en un problema a la hora ya de tener los resultados, porque siempre vamos a tener un parámetro, y un parámetro que posiblemente puede tener cierto nivel de significancia. El problema es qué tanto ese parámetro se acerca a la realidad del mercado. También vemos algunas debilidades en lo que es la investigación cualitativa o los métodos de análisis institucional. Una, la inhabilidad que tiene para generalizar los resultados. Por lo general son estudios de caso en donde es muy difícil extrapolar las recomendaciones a otros sectores, a otros rubros. Un problema muy importante, la dificultad de medir la validez de la información. Entonces terminamos con documentos que son con argumentos anecdóticos, experiencias, opiniones de expertos, pero que son muy difíciles de poder sustentar cuando de ahí queremos tomar otro tipo de decisión como es una recomendación de política. Después encontramos diferentes tipos de fortalezas, pero para resaltar dos. Uno, que los análisis econométricos nos proveen de evidencias medibles acerca de las fallas que pueden estar teniendo el mercado, las mencionamos anteriormente. Otra, que nos permite poder medir de manera precisa cuál es el nivel que está teniendo esa transmisión. Es decir, nos dan argumentos para poder plantear una discusión sobre la mesa y una discusión que sea sólida desde el punto de vista cuantitativo. En la parte del análisis institucional, tal vez una de las principales ventajas es que nos permite conocer con mayor nivel de profundidad las causas estructurales de los problemas, y dos, nos permite tener una definición mucho más rica de las relaciones causales entre diferentes factores. Estas flechas están cortadas ahí porque creemos que de manera independiente y utilizando métodos por separado va a ser muy difícil poder llegar a un objetivo que es la definición de una recomendación de política. Pero creemos que a través de estos dos y tratando de utilizar esta información en una tercera fase, que es poder llevar este diálogo a los actores claves, estamos hablando acá, sentar como lo hemos tratado de hacer un poco en esta mesa, tomadores de decisiones, los académicos, los productores, y comenzar de manera conjunta a validar los resultados de los diferentes análisis, cada uno desde su punto de expertise. Eventualmente podríamos estar dando o ofreciendo recomendaciones como organismos o digamos como actores que tenemos esa responsabilidad, sobre las cuales nosotros podamos tener mayor nivel de certeza. Ayer se mencionaban algunos casos, el colega del IICA nos mencionaba los resultados de algunos estudios en donde la amplitud
de los grados de libertad, creo, de algunos resultados que mencionabas, nos decías, bueno, la dificultad que se está teniendo para tomar decisiones con esta información. Yo creo que precisamente a través de este proceso de double checking, si se quiere, y de complementar esta información, podemos llegar a esos estados tal vez un poco más claros de la información que nosotros estamos ofreciendo. De igual manera, cuando nosotros estamos entregando papers econométricos, muchas veces nos confiamos demasiado en el dato sin tomar la necesaria precaución de entender qué es lo que está significando ese dato y defendemos muchas veces lo indefendible. A mí me gustaría tal vez entonces sintetizar algunos de los 3 pasos que este enfoque plantea. Un primer paso, como lo hemos visto, con un enfoque cuantitativo, cuyo objetivo es generar evidencia empírica que justifiquen el problema, utilizando como enfoque análisis de series de tiempo, y las ventajas y debilidades ya las vimos. Un segundo paso cuyo enfoque sea más cualitativo y que el objetivo sea analizar las causas estructurales de ese problema utilizando diferentes tipos de métodos, principalmente análisis institucional. Y un tercer método en donde a través de entrevistas estructuradas y semiestructuradas se pueden conjugar estos 2 elementos para poder alcanzar un objetivo, que es eventualmente elaborar una recomendación de política o poder identificar diferentes opciones e instrumentos de política para poder atacar estas fallas del mercado. A mí me gustaría terminar con esta quotación de Rabillon, que dice que uno de los principales problemas que estamos teniendo a la hora de acercar estos 2 métodos está un poco en la resistencia de parte y parte a nivel de científicos, pero también de tomadores de decisiones, de combinar este tipo de enfoques. Con esto los quiero invitar a una pequeña discusión sobre la propuesta que he presentado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro por una presentación tan concisa y tan directa. Yo creo que aquí lo que tenemos es un planteamiento muy claro, muy sencillo de lo que es una sugerencia de cómo tratar el problema de la transmisión de precios que tenemos en la práctica. Ayer estábamos viendo cuántas alternativas de modelos tenemos, cuántas dificultades en los datos, cuántas dificultades de comparación entre modelos, y yo creo que es importante tener una sugerencia como esta, en la cual hacemos una combinación, o se sugiere una combinación del método cuantitativo que provee la econometría, del análisis cuantitativo de la econometría, el análisis cualitativo que procede del análisis institucional, y la combinación de ambos a través de lo que se llamó el Q-Square Approach o el enfoque de Q-Square. Así es que yo los invito a que comentemos esta presentación y que sean bienvenidas todas las sugerencias para ver si esto es el inicio del marco que necesitamos para trabajar en la práctica los problemas de la transmisión de precios. Gracias. Muy buenos días. No, a mí me gustó mucho la presentación que acabas de hacer, Alejandro, y me gustó mucho el cierre que hiciste. ¿Por qué esa resistencia entre los tomadores de política y los que hacen los análisis de estos modelos? Y yo siento que lo que está pasando es que no hay una buena comunicación de una claridad con relación a cuál es la importancia de estos modelos a nivel del tomador de decisiones en política. Si nosotros le presentamos a los tomadores de decisión los modelos como tales, nunca van a entender la importancia de este tema. Los resultados de esos modelos es lo que es importante para el tomador de decisiones. Y ahí yo creo que tenemos que concentrarnos más
fundamentalmente dar la claridad con relación a cuál es la importancia, para qué sirve todos estos modelos. Incluso ni para el tomador de decisiones hay que presentar el modelo, hay que darle los resultados y tratar de validar esos resultados a nivel del mercado, con la finalidad de que verdaderamente haya una integración de esos dos niveles, que yo siento que en este momento es sumamente difícil, no la veo tan clara cómo poder hacer esa integración mientras nos mantengamos en un marco muy teórico. Tenemos que aterrizarlo y hacerlo mucho más práctico para que el tomador de decisiones realmente sienta que esta es una herramienta sumamente valiosa para él. Gracias. Gracias. Bueno, coincido con Ezequiel, me gustó mucho la presentación. De hecho, ahora con don Carlos hablábamos parte del tema. Y es que yo considero que la gran mayoría de los mercados centroamericanos y muchos latinoamericanos en general son poco transparentes. Hay muchísimos elementos institucionales que determinan la formación del precio, muchos. Entonces, y esos son elementos realmente difíciles de incorporar en un modelo. Es difícilmente modelable los mercados en América Latina y el Caribe, y eso nos ha pasado a muchos de nosotros. Entonces, y hemos tratado de incluir dentro de los modelos, le incluimos variables dicotómicas, que le incluimos dummies, que lo utilizan, y aún así no podemos reflejar el comportamiento de los mercados en los modelos. Entonces, por ejemplo, hablábamos de eso hace un tiempo cuando estuvimos haciendo los análisis de transmisión de precios. Escogimos varios países de América Latina, Uruguay, Perú, Colombia, Costa Rica, El Salvador. Y en El Salvador había un compañero que es muy propenso a utilizar métodos de ciencia social, había otros que no eran tan así, y entonces él lo complementó con metodologías de focus group, utilizando una metodología de Delphi y algunas otras cosas para explicar los comportamientos que nos daban, y creo, a mi consideración, que fue el mejor caso de estudio entre todos los que tuvimos, entre todo el resto de países, por varias razones. Primero, porque nos permitió identificar las causas, no solamente si los mercados estaban integrados o no estaban integrados, o cuál era el nivel de integración, sino que nos permitió explicar las causas. Y después, que nos permitió llevar un mejor mensaje a los tomadores de decisión. Entonces, por lo menos en la experiencia nuestra, o en la poca experiencia nuestra que tenemos utilizando modelos para identificación de integración de mercados, cuando se combina con métodos de ciencias sociales, a nosotros es cuando nos ha dado mejor resultado. Gracias, Alejandro. Yo creo que la idea de combinar el análisis econométrico y el análisis institucional realmente estaba haciendo mucha falta, porque hemos visto muy buenos trabajos en el análisis econométrico que explican qué pasó, pero inclusive en tu presentación destacas varios de las opciones. En la parte del análisis institucional es la que es más difícil de hacer, y yo quisiera referirme a dos temas de limitantes en la institucionalidad. La primera tiene que ver con, vinculado a lo que decía Hugo, con quién es capaz de aprovechar la información. Y entonces uno ve, por ejemplo, que las organizaciones globales de mercados, como los supermercados, tienen información anticipada y además pueden valorar y evaluar muy bien la información a nivel global, casi como anticipar lo que va a pasar con los procesos de transmisión de precios. Entonces toman decisiones que tienen que ver con compras, con stocks, etcétera, mucho más acertadas y mucho más rápidas de las que pueden tomar los productores a quienes la información les llegue en forma tardía. Entonces, el tema de asimetría en aprovechar la información es definitivamente un tema institucional complicado. Otro problema de falla en la institucionalidad tiene que ver con las estructuras monopólicas, y lo estamos viendo en Costa Rica en este momento con el tema del frijol. Los supermercados y los compradores de petróleo en el mercado internacional están muy bien informados, pero hay colusión
definitivamente hay colusión en la forma como manejan e influencian las decisiones de política. Y la pregunta ¿es el Estado capaz de sancionar esas estructuras de monopolio cuando se identifica que existen? Y estamos viendo que en el caso del arroz dice, bueno, entonces ayudemos a que los consumidores tomen un taxi y un colectivo y un carro para ir donde están los productores. Pero esa no es la solución, esa es un remiendo por no ser capaces de sancionar el otro lado del... Entonces, a mí me parece que el approach, el enfoque que le das es muy útil, pero tenemos que trabajar mucho en las particularidades, y tú lo decías bien, de cada uno de los aspectos de las fallas institucionales para evitar recomendaciones genéricas. Me pareció muy bueno. Alejandro, bueno, en primer lugar, felicitaciones por la presentación. Me parece interesante esto de combinar el análisis cualitativo con el cuantitativo, pero si entendí bien, la manera como tú lo estabas planteando era como tener los dos tipos de análisis en paralelo, ¿no? O de manera simultánea, y me estaba preguntando si en realidad tendríamos que mejor pensar en una secuencia, cuál primero y cuál después. Y yo, por un sesgo personal, diría primero el cualitativo, que nos permita informar mejor sobre las características de ciertos mercados y con esa información cualitativa modelar mejor ya de una manera cuantitativa, ¿no? Un poco lo que se veía ayer, por ejemplo, si en un estudio cualitativo claramente se señalan ciertas barreras o cambios de régimen, o si hay asimetrías, o si hay estructuras de mercado, bueno, ya con esa información entramos al modelo cuantitativo y podemos comenzar a modelar. Pero, digo, ese es un sesgo que tendría yo por ser más cuantitativo que cualitativo. Pero la pregunta va en realidad a si es que deberíamos pensar en una secuencia óptima, o tal vez es una doble secuencia, ¿no? Primero cualitativo, cuantitativo, y después regresar a uno cualitativo. No sé. Te dejo eso como inquietud, si es que vale la pena pensar en una secuencia óptima. Parece muy interesante la pregunta. En un paper que escribe Ravalion sobre cómo combinar estos dos ejemplos, plantea esa discusión y plantea dos opciones que son las que tú has identificado. Digamos que una combinación simultánea o secuencial. Y pone los pros y los contras. Yo creo que está en función del objetivo. Y me parece a mí que en este caso, y el valor agregado que trae esta combinación al tema de transmisión de precios, es que es el análisis institucional de una transmisión incompleta, no el análisis institucional de la estructura del mercado de manera general. Y yo creo que eso es un primer paso y que es importante que se dé de esa manera, porque el objetivo, creo que pueden haber otros estudios que hagan análisis de mercado de manera general como se ha venido haciendo. El aporte que aquí se está haciendo es a un tema ya específico, entrar en lo micro. Entonces estamos hablando del tema de transmisión, por lo cual, como estamos hablando de procesos que tienen costos, si nosotros en el análisis econométrico no encontramos evidencias de una falla del mercado, tal vez no tengamos suficientes argumentos para hacer la segunda parte, y es entrar a ver cuáles son las causas estructurales del problema si no hemos podido cuantificar el problema. Yo veo ahorita que están comenzando algunos análisis muy interesantes sobre concentración del mercado, pero parten de una hipótesis muy grande. Estamos diciendo existe concentración del mercado, lo cual puede que sea vox populi, pero si no se documenta de manera cuantitativa el grado de concentración, cuando lleguemos a esa parte, posiblemente los tomadores de decisiones van a tener 1000 razones o los afectados para decir, no, mira, no era así, no era tanto así. Entonces mi propuesta depende del objetivo que tú quieras alcanzar. En este caso, para mí el interés es poder entender las causas estructurales de una transmisión incompleta. Para eso necesito primero saber si la transmisión es completa o incompleta y en dónde están las fallas. ¿Está la falla en la magnitud de la transmisión? ¿Está la falla en la velocidad? ¿Está la falla en la asimetría? Porque las preguntas que nos formulemos van a estar en función de esas hipótesis que hemos identificado. Entonces me parece muy interesante el comentario, lo han planteado ya algunos investigadores y ellos lo han tratado de definir en esos dos enfoques, secuencial o simultáneo. Creo que lo que tú dices
tiene lógica y tal vez debería ser una triangulación en donde pasemos de la parte cuantitativa a la cualitativa y con información cualitativa poder refinar la parte cuantitativa. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no, pues muchas gracias, Alejandro.